Y en el apartado literario del programa de hoy quiero hablaros de un libro muy peculiar. Ya sabéis que hay libros que van más allá de los poemas, de las historias, libros con alma. Y este es uno de ellos. Además, su título es muy evocador, se llama Sutura métrica y es un libro que ha escrito Olga Baello y que cuenta con ilustraciones de José Ramón Borrás. Pero, ¿quiénes son ellos? Los tenemos al otro lado del teléfono, pero antes que nada quiero presentároslos. Olga Baello, además de ser profesora de lengua castellana y literatura, es coautora con Juana Baello del libro Claves para gestionar conflictos escolares, además de haber escrito un montón de artículos sobre educación que destacan en la revista sobre todo Padres y Maestros, además de la revista del Consejo Escolar del Estado. Es una persona que conoce bien el mundo de las letras y que sin duda en este libro desnuda parte de su alma y nos pone una sugerente propuesta que nos invita a la reflexión. Pero además el conjunto de este libro viene también de la mano de José Ramón Borrás, que es profesor de dibujo en educación secundaria y que ha realizado diversas exposiciones de escultura, grabado y pintura en Gandía, Valencia y Cataluña. Además, ganó el primer premio en el segundo certamen de artes plásticas Collalas de Gandía. Ha colaborado en portadas, en ilustraciones y es autor junto al ceramista Boro Mañó de varios murales cerámicos en centros educativos. Esta conjunción, la de José Ramón Borrás y por supuesto la de Olga Baello, nos traen esta sutura métrica, pero creo que ya es el momento de que yo pase un segundo plano y les dé a ambos la bienvenida. ¿Cómo estáis? Olga, José Ramón, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Esther. Bueno, estoy encantada de que estéis en el programa de hoy porque vuestro libro es un libro que se aleja de lo habitual. Es un libro que nos da esa mirada poética, pero desde un punto de vista muy creativo, donde la parte plástica y las letras se fusionan y nos hacen ir más allá. ¿Esta sutura métrica cómo surge? Esta unión de fuerzas. Bueno, pues este proyecto la verdad es que fue fruto de la casualidad de encontrarnos José y yo trabajando en el mismo centro educativo y al final a través de temas que compartíamos, gustos, ¿no? Por lo artístico, descubrimos que él ilustraba. Al final también yo le comenté que yo escribía, pero bueno, que tampoco había mostrado, ¿no? Las cosas que escribía, ¿no? Como que las tenía guardadas y al final fue que él me propuso ilustrar uno de los poemas y a partir de ahí uno lleva a otro y una cosa llevó a continuar y al final tener el proyecto que hemos creado, ¿no? Es complicado cuando hay que crear algo de la mano de otra persona, que vais un poco, que tenéis que ir al unísono en cierto modo, ¿no? Te contesto yo, si quieres. Como queráis, como queráis. Si queréis, me gustaría incluso que lo comentarais los dos para ver la experiencia mutua desde dos ángulos. Sí, yo no, o sea, no lo vi complicado porque me gusta el reto de cuando te plantean un verso, o sea, un poema o un texto, sacar las ilustraciones de la idea básica. Entonces es como que te dan el tema ya hecho. Ya no tienes que pensar en el papel, o sea, el miedo al papel en blanco, o qué crear o qué imaginar. El texto ya, el poema ya te da ideas y te da imágenes. Entonces es bonito buscar similitud con imágenes, con texturas, no sé, con símbolos, gráficos. O sea, a mí me ha gustado mucho. Sí. Y por mi parte, creo que no fue difícil porque José creó lo que él interpretó, que al final es, creo que es la parte que más me gusta, ¿no? De la literatura y en este caso de la poesía, ¿no? Y de los poemas, que cualquier persona, cualquier lector, ¿no? Que lea los versos puede interpretar cualquier cosa, ¿no? Se trata al final de que se tenga una conversación con la palabra escrita. Y en este caso, José captó la esencia, él interpretó a su manera lo que yo había escrito y fruto de eso son las ilustraciones que creo que compaginan y
y completan mucho el significado de los poemas. Además, es un libro, un compendio, esta sutura métrica que tiene mucho significado. De hecho, abordáis también la reflexión sobre el propio proceso artístico, el propio proceso de creación. Sí, bueno, sí, es que en muchos poemas lo curioso es que en muchos poemas a Olga le gusta hablar del trazo, de la línea, o del lienzo, o de las texturas. Entonces también eran poemas muy sugerentes a la hora de crear algo plástico, porque hablaba del proceso de crear o del proceso de dibujar, también a veces mezclado con el proceso de escribir, de lo que son las palabras, de dónde salen las palabras, o símbolos con los recuerdos y con las imágenes. Entonces sí que había cierta unión entre el gráfico y el escrito, ¿no? Eso estaba, no sé, estaba como unir los dos mundos. Eso ha quedado bastante reflejado en las ilustraciones y en los poemas. Uh-huh. Sí. Supongo que también en ambas disciplinas, tanto en las letras como en la parte artística, el lienzo en blanco y la hoja en blanco asustan, ¿no? Ya lo creo, por lo menos a mí mucho. No sé si a Olga le pasa, pero eso el papel en blanco, eso es lo peor que te puedes encontrar. A veces, o sea, lo peor y a veces lo mejor, porque emociona mucho, pero ponerte delante un lienzo en blanco no es fácil. Hay que ser un poco valiente para enfrentarte y decir cosas que no es solo copiar lo que ves delante. A veces es más difícil hacer algo que no existe. Uh-huh. Algo así más abstracto, no sé, más emocional, no sé. Sí, yo totalmente coincido con José, porque creo que los dos siempre tenemos ese vértigo, ¿no? A enfrentarnos en su caso al lienzo en blanco, en mi caso al papel en blanco, ¿no? Y crear o escribir algo que al final son tus propios sentimientos o vivencias o experiencias de la nada, que a lo mejor muchos escritores y escritoras evidentemente ya han escrito sobre ese tema, ¿no? Pero ahora es bajo tu prisma, ¿no? Y bajo la responsabilidad de tu pluma, ¿no? O en su caso del pincel. Claro. Precisamente toda esta reflexión, todo lo que hacéis y un poco esta profundidad que intentáis verter, también se ve un poco en el propio título del libro, esa sutura métrica, ¿verdad? Eso sí que te toca a ti, ¿verdad? Eso es más profundo, ¿eh? Bueno, sí, el título parte por una cuestión, familiar y emocional. Sí que vengo de tanto la parte de mi madre como la parte de mi padre, pues mis dos abuelas cosían, ¿no? Y me gustaba mucho ese mundo de hilvanar, ¿no? Y al final, claro, al igual que hacemos, ¿no? De ese proceso creativo que comentabas antes, Esther, y también José, de relacionar una palabra con otra, ¿no? Y al final crear oraciones y expresarnos. También esa sutura con esas agujas, ¿no? Intentamos trazar, intentamos unir como partes, ¿no? Ya sea la lana, ya sea telas, ¿no? Que hemos cortado con unas pautas de patronaje, ¿no? Para hacer un modelo determinado de vestido o de traje. También nos hacen como que relacionar partes rotas o bien partes que hemos vivido de nuestra experiencia, ¿no? Y al final son como trozos de puzzle que vamos suturando, ¿no? A través, en este caso, de versos. Uh-huh. Es que van un poco uniéndose poco a poco de una manera como más manual, más cercana, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Esta sutura de versos, ¿era algo que llevabas mucho tiempo pensando, que tenías que escribir esto, o realmente cuando un poco te pusiste de la mano de, obviamente de José Ramón, es cuando cobró vida? ¿O era algo que tenías ahí en la recámara pendiente? Pues es totalmente lo segundo. Fue al final es un totum revolutum que tenía ahí, ¿no? Una serie de libretas, de poemas escritos, algunos de hace muchos años y otros más actuales, que nunca pensé que iban a salir a la luz, porque creo que ese vértigo que comentabas antes ante el papel en blanco también es ese vértigo, ¿no? O ese precipicio que una persona se encuentra cuando muestra aquello que crea, ¿no? Y no pensaba que el proyecto se fuera a materializar, la verdad. Entonces, era
todos los versos que tenía o todos los poemas que tenía escritos sí que los tenía y los tengo, pero el pensamiento de hacerlo proyecto y de materializarlo en un libro, creo que sí que gran parte o la gran culpa la tiene José, porque a mí me gustan mucho los libros ilustrados a la hora de compaginar la palabra escrita, el lenguaje escrito con ese lenguaje visual, ¿no? Ese lenguaje plástico que nos transporta a otras emociones. Uh-huh. Y por ese tándem o esa conversación, ¿no?, artística, entre comillas, entre los dos, fue que sí que me atreví a dar ese paso, porque me pareció un proyecto bonito, ¿no? Y un proyecto en el que íbamos a estar a gusto. Uh-huh. Pues sin duda esa conjunción ha sido perfecta y ha funcionado en esta sutura métrica de Olga Baello y José Ramón Borrás. Muchísimas gracias a ambos por estar en el programa de hoy, por acercarnos este magnífico libro. Y bueno, que hay que decir que está editado por NPQ Editores y que podéis encontrar de forma habitual tanto en la web como de la editorial como en las librerías. Olga, José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.